La banlist es un recurso de Yu-Gi-Oh que se utiliza para nivelar el juego y para que Konami gane un poco más de dinero, donde cualquier carta, ya sea magia, trampa o monstruo, puede ser prohibida, pero debido a los diferentes tipos de cartas que existen en el juego, cada una fue prohibida en distintas épocas, y aquí veremos cuál fue la primera carta de cada tipo en ser baneada. Hola, Carmen. Kyle, no queda nada. Se llevaron todo. ¿Por qué hacen eso? Monstruo normal, y aunque en un inicio los monstruos sin efecto o vainilla era lo que más abundaba en Yu-Gi-Oh, nunca representaron un verdadero peligro, en especial porque no hacían nada. Ya a medida que pasó el tiempo, esto no cambió, es más, se volvieron cada vez más irrelevantes, con muy pocas excepciones como el Ojos Azules, que su arquetipo se centraba únicamente en él, pero aún así dicha carta dependía de otras, y por sí sola no era una amenaza, así que nunca prohibieron a una vainilla, pero aún así sí han logrado ser limitados, y las primeras cartas en ser limitadas serían las piezas de Exodia, que serían los brazos y las piernas, que cuando reunías a todas junto a su cabeza, ganabas el duelo, siendo limitadas en el año 2002, debido a que para su época, muchas cartas de robo genérico, como Olla de la Codicia, Caridad Glacial y Última Voluntad, estaban completamente libres, y con Última Voluntad, que cuando un monstruo era enviado al cementerio, podías invocar desde el deck un monstruo con 1500 de ataque o menos, como Sangan o la Bruja del Bosque Negro, que cuando eran destruidos, añadías a tu mano desde el deck una carta con 1500 de ataque o 1500 de defensa o menos, requisitos que cumplían las piezas de Exodia, y en cambio en el OCG, tantas piezas de Exodia servían para jugadas FTK. Monstruo de efecto, tipo de carta que obviamente se caracteriza por tener un efecto, y se volvieron las cartas más populares en Yu-Gi-Oh, pero también esto las hacía peligrosas, y las primeras en entrar a la banlist fue en el año 2004, y los elegidos serían Dragón Emperador del Caos, la Bruja del Bosque Negro, Sangan y Yata Garasu, debido a que estas cuatro cartas eran parte del primer mazo Tier 0, o sea que es el mazo más fuerte de su época, y solo él mismo le podía dar pelea, y la estrategia de este mazo era no dejar jugar al oponente, como hoy en día, pero debes de invocar a 5 negadores o más. Aquí dejabas sin mano y campo al oponente, donde aquí tenías que tener en el campo a la bruja o Sangan para luego invocar al dragón, desterrando un monstruo de luz y oscuridad en tu cementerio, algo sumamente fácil de cumplir, y luego activando el efecto del dragón te deshacías de todas las cartas en la mano y campo de ambos jugadores, pero por consecuencia activabas el efecto de Sangan o de la bruja, que te permitía añadir desde el deck a Yata Garasu, lo invocabas de manera normal y atacabas al oponente, y por el efecto del pájaro, el oponente ya no robaría más cartas, y como este no tiene ni mano ni campo, y ahora tampoco podía robar, solo le quedaba morir siendo atacado en cada turno de 200 en 200, o más rápido, simplemente se rendía. Rituales. Los rituales, al igual que el caso de las cartas vainilla, su relevancia fue mínima, y aunque sí ha habido mazos meta rituales, incluso arquetipos como el Necros, que se convirtió en un mazo Tier 0, ninguno de ellos ha sido prohibido, donde lo máximo que consiguieron fue ser limitados, y el primero en conseguirlo fue Demis, el rey del Armagedón, en el año 2009, ya que era parte de un mazo OTK, donde debes de usar su propia magia de ritual, fin del mundo, se lo invocaba con arte ritual avanzado, que permitía que los sacrificios estén en el deck, pero para eso, dichos sacrificios deben ser cartas normales, y el mazo sacrificaba específicamente cartas insecto, donde una vez invocabas a Demis, pagabas 2000 puntos de vida para destruir todas las cartas en el campo, luego desterrabas a los insectos que sacrificaste para que invoques a Doomducer, donde finalmente equipabas a cualquiera de estos dos una magia de equipo como Megamorph para que el monstruo equipado duplique su ataque, finalmente atacabas con ambos monstruos y ganabas el duelo, así que Demis junto a la magia de ritual fueron limitadas. Fusión, y aquí tenemos al límite de los 1000 ojos, carta perteneciente al anime y manga original de Yu-Gi-Oh, usado por Pegasus, siendo la fusión de renunciado e ídolo de los 1000 ojos, pero nadie lo invocaba así, por lo que fue una carta completamente irrelevante, al menos hasta la llegada de Metamorfosis, siendo parte del mazo Goat Control, ya que con los chivos expiatorios invocabas a 4 fichas de nivel 1, que luego con Metamorfosis, al sacrificar solo una ficha, invocabas una fusión del extra deck que tenga
ese mismo nivel, en este caso, límite de los 1000 ojos, el cual evitaba que el oponente cambie la posición de batalla de sus monstruos, y podía deshacerse de los monstruos más fuertes del oponente sin destruirlos, ya que hacía que uno de ellos equipara esta carta y ganaba su ataque y defensa, y cuando fuera a ser destruido, mejor destruye al monstruo equipado, y un combo con esta carta era con Tsukuyomi, que cuando era invocado podías voltear una carta boca abajo. Por consecuencia, el monstruo equipado a la fusión se destruye, luego volteabas a la fusión nuevamente ataque y te comías otra carta del oponente, donde este mazo incluso ganó el mundial en el año 2005, pero poco después de esto sería limitado junto con Tsukuyomi, los chivos y Metamorfosis, pero finalmente en el año 2006 sería prohibido, en especial por la llegada de fusión instantánea, una magia que pagando 1000 puntos de vida invocabas una fusión de nivel 5 o menor, logrando invocar al límite de los 1000 ojos relativamente fácil, donde esta carta volvería, pero en el año 2016 como carta limitada, y meses después estaría completamente libre. Sincronía, y aquí tenemos al luchador Golpe Oscuro, perteneciente al anime de 5DS, siendo utilizado por Boomer en contra de Yusei, y ya en el 2009 sería lanzado al físico, donde se jugaban 2 copias de este monstruo para un combo TK, siendo mayormente utilizado en el Bloodwing y mayormente en el Synchro Cat. Aquí invocabas a un monje invocador y con su efecto invocabas a otro monje, y este segundo monje invocaba al gato rescatador, que se sacrificaba para invocar desde el deck a 2 sables X Arbelum, cartas que eran cantantes, por lo que realizabas 2 invocaciones de sincronía invocando a 2 luchadores. Con esto atacabas directamente al oponente, donde cada uno le hacía 2600 de daño, y luego cada uno activaba su efecto sobre sí mismo, sacrificándose para provocar daño al oponente igual al nivel del monstruo sacrificado multiplicado por 200, y como era nivel 7, le harías 1400 de daño, y al hacer esto 2 veces le bajabas al oponente exactamente 8000 puntos de vida, y en cambio en el Bloodwing, debido a la gran velocidad de este mazo, invocar 2 copias del luchador no era nada complicado, por lo que en el 2009 sería baneado, y en el 2015 saldría como carta limitada, y luego completamente libre, pero su efecto recibió una errata, donde ahora solo puede ser activado una vez por turno. Exit, donde aquí ya tenemos un monstruo, parte de un arquetipo como tal, el Wing Up, y debido a eso, la consistencia de este deck era muy buena, en especial porque tenían a portaaviones en Mighty, que se utilizaba principalmente con el cazador y la rata Wing Up, creando un bucle que deja sin mano al oponente, donde Saint Mighty podía invocar un Wing Up de la mano o deck. La rata en cambio invocaba monstruos de su arquetipo del cementerio, y el cazador, sacrificando un Wing Up en el campo, mandabas al azar al cementerio una carta en la mano del oponente, y con eso podía hacer un combo para que el oponente se quede sin mano, lo que provocó que en el 2012 Saint Mighty fuera limitado, pero con la llegada de más miembros de su arquetipo como el tiburón, el conejo y la guía turística del inframundo, aumentó mucho más la consistencia del deck, así que ahora con un solo Saint Mighty realizabas el mismo combo sin problema, lo que hizo que en el 2013 fuera prohibido, y hasta ahora no sale de la banlist. Péndulo, donde aquí tenemos a Fuego Felpa, carta perteneciente al anime de Yu-Gi-Oh! RB, y también pertenece al arquetipo Performage, que junto al Perfumapal crearon un mazo tier 0 llamado Pepe, siendo un mazo sumamente consistente, donde cada cosa que hagas provocaba la activación de otra cosa, así que con una sola carta ya enviabas cartas al cementerio, buscabas e invocabas de manera especial, y parte de esa consistencia fue Fuego Felpa, lanzado en el año 2015. Aquí su efecto péndulo le permite invocarse de manera especial si un Perfumage era destruido, y su efecto de monstruo es que cuando esta carta es destruida, invocas un Perfumage de tu mano o deck, y a pesar de que para activar esta cosa pedía la destrucción de tus cartas, con cartas como Luster Péndulo, el Draco Asesino, podías cumplir dicho requerimiento, ya que como péndulo puede destruir una carta en la otra zona péndulo, en este caso sería Fuego Felpa, y por el efecto de Luster Péndulo añadías una carta con el mismo nombre que la carta que destruiste, pero Fuego Felpa también activaba su efecto, invocando a otro Perfumage, y por la acción de una sola carta ya añadiste 2, y eso que no contamos que el mazo tenía más buscadores, añadiendo prácticamente todas las cartas que te dé la gana del deck, pero Fuego Felpa era una de las cartas más rotas porque no tenía la limitación de una vez por turno, así que podías abusar del efecto de esta cosa, como si literalmente tu deck fuera tu mano, por lo que meses después de su lanzamiento finalmente fue prohibido, y en el 2024 fue liberado, pero también su efecto recibió una errata, donde su efecto solo se puede activar una vez por turno.
Link, donde aquí tenemos al caballero de pesadilla Goblin, siendo la cabeza del meta del año 2018, ya que todo mazo lo utilizaba en su deck. Esto también porque su arquetipo, los caballeros de pesadilla, eran extremadamente genéricos, pero el Goblin te daba una invocación normal adicional, como también podía ser que robes una carta, pero esto cuando es invocado, y luego también evitaba que el oponente seleccione monstruos coenlanzados, donde el Goblin no solo te regalaba una segunda invocación normal, sino que protegía a tus links, como hechicero triportal, que ganaba más efectos mientras más links estén enlanzados, siendo capaz de duplicar el daño de batalla, desterrar cartas en el campo y negar efectos de cartas para luego desterrar la carta que negó, pero debido a ser tan genéricos y que su invocación era sumamente sencilla, en especial en mazos Link, y que luego te regalaba dos invocaciones normales, y al ser un Link podías invocarlo cuando te dé la gana, así que en el 2018 finalmente fue prohibido y hasta ahora no ha salido de la banlist. En cambio, por parte de las magias tendríamos 7 cartas prohibidas. La primera, monstruo renacido, que revivió un monstruo del cementerio, tanto tuyo o del oponente, y esto era muy fuerte para la época porque incluso antes de la llegada del caos, la manera más fácil de invocar monstruos era a través del sacrificio, ya que como dije, los monstruos que sí se podían invocar de manera especial pedían una serie de requisitos, pero un monstruo renacido era capaz de invocar casi cualquier cosa simplemente con una carta, y aparte podía revivir a las cartas del oponente, y aunque también había otras cartas que revivían monstruos, estas solo revivían tus propias cartas y se equipaban a dicho monstruo, por lo que si esa magia o trampa eran destruidas, el monstruo también. Luego tenemos a Dúo Delincuente, una carta que pagando 2000 puntos de vida, mandabas una carta de la mano del oponente al cementerio, y el oponente debe hacer lo mismo con otra carta de su mano, siendo parte de un grupo de magias conocidas como la Trinidad, el cual se les dio ese nombre porque sus efectos se basaban en que el oponente pierda cartas en su mano, aunque en esta banlist solo Dúo Delincuente fue prohibida, y su principal objetivo era dejar sin mano al oponente, que como lo mencioné, era parte del predecesor del Yataluk, porque ayudaba a la destrucción de cartas en la mano. Por otro lado, Caridad Gracial, una de las cartas más rotas del juego, ya que te permitía robar 3 cartas y luego debías descartar 2, y como tú decidías que descartar, mandabas cartas que te beneficiaban que estén en el cementerio, como cartas de luz u oscuridad para facilitar la invocación de los monstruos del caos, y hoy en día incluso estaría más rota porque casi todos los decks tienen cartas que hacen algo en el cementerio, aparte que da consistencia a cualquier tipo de mazo. Luego tenemos a Agujero Oscuro, Regeki y Plumero de la Arpía, que casi hacen lo mismo. Regeki y Agujero Oscuro destruyen los monstruos en el campo, solo que Agujero Oscuro destruye todos los monstruos en el campo y Regeki solo los del oponente, siendo los mejores destructores porque con estas dos cartas fácilmente destruías las cartas más fuertes del oponente, cartas que su invocación requerían esfuerzo, pero con una sola magia ya todo se iba a la basura, que como lo mencioné también eran utilizadas en el predecesor del Yataluk, y junto con Plumero de la Arpía, que ésta se encargaba de destruir las magias y trampas del oponente, todas ellas destruían el campo completo del oponente para que el pájaro ataque sin problemas, pero actualmente todas ellas están completamente libres, debido a que destruir cartas del oponente incluso lo puede beneficiar, pero en esa época destrucciones tan agresivas dejaba sin recursos al oponente, el cual no podía reciclar. Esto incluso provocaba que se rindiera al no tener literalmente nada más. Y finalmente tenemos a Estamos Juntos, la primera magia de equipo en ser prohibida, que como la mayoría de magias de equipo, esta se encargaba de aumentar el ataque del monstruo con el que está equipado, pero en este caso, a diferencia de la mayoría de magias de su época, que solo aumentaban el ataque en una cantidad específica, esta magia aumentaba el ataque en 800 puntos por cada monstruo que controles, lo que significaba que si tenías el campo lleno, el monstruo equipado con esta magia aumentaba su ataque hasta un máximo de 4000, requerimiento que podías lograr con chivos expiatorios, ya que como esta magia invocaba 4 fichas, ya llenabas el campo, y de igual manera con Regeki, Agujero Oscuro y Plumero de la Arpía, limpiabas el campo del oponente y ya tenías todo para que el monstruo equipado acabe con el duelo, ya que si tenía 2 de estas magias equipadas, su ataque subía en 8000 y ganabas el duelo en un OTK, y aunque esta magia no era parte del mazo Yataluk como tal, sí era de las más utilizadas en los mazos Beatdown, mazos que se centran en el poder bruto del ataque, y aunque el Yataluk era el mazo más fuerte, los que no tenían plata tenían que jugar una variante Beatdown, pero también como estas cartas no son parte de un arquetipo, sino que tenías que depender de la suerte para robarlas, provocó que esta magia, entre todas las cartas de la primera banlist, sea la primera en salir, y solo estuvo baneada un par de meses. Y finalmente, entre las cartas trampa tenemos a Fuerza del Espectro,
espejo, carta que se activa cuando el oponente declara un ataque, niegas el ataque y destruyes todos sus monstruos en posición de ataque. Una especie de Raigeki, pero con pasos extra, ya que al ser una trampa no la podías activar en el primer turno, sino que primero la tenías que setear, y en este caso incluso te pedía que el oponente ataque, pero en esta época las cartas trampa realmente funcionaban como trampas, y el fin era engañar al oponente, hacer que el oponente tenga miedo de atacar o no atacar, donde muchas veces prefería no atacar o incluso cambiar la posición de sus monstruos para que no sean afectados por fuerza del espejo, o caso contrario, el oponente podía ver un campo vacío o con monstruos sumamente débiles que se confiaba y atacaba con todo, sin saber que una fuerza del espejo estaba seteada, y esto provocaba que perdiera todas sus cartas, y eso por su propia culpa, lo que hacía que se frustrara más, pero muy satisfactorio para el dueño de la trampa, pero también al ser una trampa por sus propias características, o sea, que debe esperar al menos un turno boca abajo para que se pueda activar, la dejaba expuesta a que un tifón negador o similares la destruyan, por lo que unos meses después también saldría libre. Y finalmente la última carta baneada sería Orden Imperial, una de las cartas más fuertes incluso en la actualidad, ya que niega los efectos de todas las magias, solo que en cada fase de espera debes pagar 700 puntos de vida, y su poder era tanto que duró hasta el 2017 baneada, ya que mataba el 1/3 de todos los mazos, porque las magias desde el inicio del juego eran cartas fundamentales en todo deck, donde el chiste de esta trampa era que primero tengas un buen campo y luego actives esta trampa para que el oponente ya no tenga acceso a magias, bloqueando las cartas que permiten invocar de manera especial, añadir cartas o destruir las cartas en el campo. Y con el paso de los años, las magias se volverían cada vez más importantes. Incluso salieron mazos que dependían únicamente de las cartas mágicas, y aunque esta carta salió en el 2017, pero únicamente como carta limitada, en el 2022 sería prohibida nuevamente, e incluso sigue en la banlist. Y desde aquí, cada cierto tiempo, Konami sacaría diferentes banlists para nivelar el juego, o al menos eso nos quiere hacer creer, aunque algunas veces ese sí es su objetivo, o incluso prohíbe una gran cantidad de cartas para cambiar por completo el metajuego. Y para ver a las banlists más grandes de la historia de Yu-Gi-Oh, mira este video.